Elkin Acosta, Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Presente. Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Scarlett Franco, Presente. Profe, Emi Gaibor, profe, a mí no me nombró. ¿a quién? A Luciana Ávila. Sí. Ok, sí, sí le registré la asistencia. Emi Gaibor, Presente. Madeline González, Presente. Juan Granizo, Presente. Lenin Lapo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente. Luis López, Presente. Darien Maridueña, Presente. Valesca Medina, Presente. Jaime Marizalde, Presente. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Tamara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Jorge Romero, Presente. Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Presente. Sergio Sixo, Presente, Sicho. Marco Burgilés, Alessio Usca, Presente. Erika Velázquez, Presente. Hilary Casa, Daniela Yunga, Presente. bien. Tengo a Alessio Usca, Emi Gaibor, Bruno Lara, Daniela Yunga, Darien Serna, Elizabeth León, Elkin Acosta, Erika Velázquez, Estefanía Oleas, Hilary Casa, Isaac Astudillo, Jonathan Moreira, Jordana Murillo, Joseph Alvarado, Juan Granizo, Carol Castro, Lenin Lapo, Leslie Cedeño, Luciana Ávila, Madeline González, Naya Besillas, Nicole Salas, Scarlett Ortiz, Sergio Sixo, Valesca Medina, Valesca Padilla y Xiomara Navarrete. Licenciada, pero yo también hice ayer lo que nos mandó ayer el link y también escribí mi cuaderno y no apareció mi nombre ahí.
Pantalla está en blanco. Partido Disculpen, licenciada, a mí no me parece lo suyo, a mí me parece lo del anterior. También a mí. Son imágenes. Sí, dicen, sale en blanco. A mí me salió lo del anterior. lo que A mí no me sale lo que usted tiene. A mí me sale lo del desarrollo. Ahora sí. Ahora salió, licenciada. Sí, ahora ya salió. Ya salía, dice. pantalla. A mí ya me salió. Dicen, ya salió. Resolver estos ejercicios. Solamente vamos a ir anotando los resultados elementos adicionales que pueden ir anotando los operaciones auxiliares, para que vamos a ir colocando solo las respuestas. De modo que al final luego lo vamos a cargar y ya nos queda como si nosotros hubiéramos resuelto un formulario y nos queda un documento digital. Y pues repasando algunas de las operaciones. Bien, vamos con el primer ejercicio, el ejercicio 12. El literal A nos dice qué propiedad se muestra. Y tenemos ahí una expresión. 3 negativo más 5 es igual a 5 más 3 negativo. ¿Qué propiedad es aquella que nos permite invertir o cambiar el orden de los términos en la operación de la adición? La propiedad asociativa. No, la propiedad asociativa creo que la utilizamos en la clase anterior. Esa la aplicamos cuando tenemos más de dos términos y queremos sumarlos unos con los otros. Podemos asociar el primer con el segundo término o el primero con el tercer término. Entonces, para eso utilizamos la propiedad asociativa. En este caso tenemos solamente dos términos y lo que estamos observando es que se ha hecho es Conmutativa. Conmutativa. o cambiar el orden de los sumandos. Conmutativa. Correcto, es la conmutativa. Para editar o cambiar o modificar el tamaño de la letra, algo que no habíamos revisado en la herramienta el día de ayer, dan clic en esta ruedita y se les va a desplegar un menú. Va a haber uno que diga font size, es decir, tamaño de fuente, y hay una escala para que ustedes la muevan. Si la mueven hacia la izquierda, van a ir disminuyendo el tamaño de la letra. Sí les sugiero que lo disminuyan para que podamos escribir y el texto tenga un tamaño más pequeño que quepa en ese espacio, porque el texto por default es un poco grande. Bien, entonces aquí escribimos propiedad conmutativa, o simplemente la palabra conmutativa. Bien, en el literal B, se nos dice qué propiedad se muestra. Y la expresión vemos que tiene lo siguiente. 4 negativo por 10 negativo es lo mismo que, o es equivalente a 10 negativo por 4 negativo. ¿Qué propiedad se está aplicando en este caso? ¿Qué se ha realizado entre una expresión y la otra con los factores? ¿Se ha cambiado su orden o no? Bien, entonces aquí tenemos la propiedad para el primer literal, la conmutativa de la adición, ¿verdad? Porque ¿qué operación tenemos? Tenemos una suma o una adición. En el literal B, ¿qué propiedad tenemos para empezar?
Señorita, ¿hacemos con usted? Vamos a hacer esta operación. Sí. Sí, ustedes también tienen que ir escribiendo. En el literal B, ¿qué propiedad se ha aplicado? ¿Qué se ha realizado con los factores y su orden? Es ¿Se lo ha una cambiado o no? operación Es una asociativa. neutro. Dígame. ¿Qué propiedad? En mi antigua escuela yo sabía que eso era Propiedad propiedad asociativa. neutro. Asociativa. No, Una no, propiedad asociativa. Hace un momento les acabé de explicar que la propiedad asociativa la utilizamos cuando tenemos más de dos términos o más de dos factores. En este caso solamente tenemos dos. ¿Qué es lo que está haciendo con esos factores? Primero tenemos 4 negativo por 10 negativo. Y luego tenemos lo contrario, 10 negativo por 4 negativo. Lo único que se ha hecho, ¿Cómo hizo para que el tamaño de letra sea chiquito? lo único que se ha hecho es invertir el orden de los factores. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué se hizo en el literal A? ¿Se cambió o no el orden de los humanos? ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Ya sea de la adición o de la multiplicación. Profe, ¿cómo le hizo la letra chiquita? Tienen que darle clic en texto, primero tienen que tener seleccionado texto, luego dan clic en la rueda. Y aquí en Font Size mueven esa barra. Bien, ¿qué propiedad tenemos en el literal B? La conmutativa. Correcto, pero ¿de qué operación? El de la resta. De la sustracción. Sustracción. ¿Qué operación se está realizando entre estas dos cantidades? Observen el paréntesis. Ah, la Se multiplicación. están multiplicando. Correcto, es la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa, sea con el operador que estemos trabajando, lo que nos permite hacer es cambiar el orden de esos factores o de esos sumandos. Y sabemos que se puede realizar ese procedimiento y que el resultado no se va a alterar. Y estos dos operadores cumplen con esa propiedad. Tanto la adición como la multiplicación son los únicos operadores de todos los demás que ustedes conocen, de la resta, la división, que cumplen con la propiedad conmutativa. La resta no cumple con la propiedad conmutativa, es decir, A menos B no es lo mismo que decir B menos A. Pero en la suma sí es lo mismo decir A más B que decir B más A. En la multiplicación también, si es lo mismo decir A por B que decir B por A. En la división no es lo mismo tener B dividido para A que A dividido para B. Entonces, solamente estos dos operadores, la adición y el multiplicador, son operaciones que cumplen con esta propiedad, la conmutativa, es decir, que nos permiten invertir el orden de los sumandos o de los factores sin alterar el resultado de la operación. Los otros no. A mí se me borró el ejercicio. Si se le borra algo, puede presionar Control Z. Eso hice varias veces, pero no me sale. ¿Pero qué se le borró? El fondo. Sí, se me borró, o sea, los ejercicios. Ok, ahí le acabo de compartir nuevamente el fondo. Bien, el literal C nos dice complete el espacio.
una resta es lo mismo que tenemos un espacio del opuesto. ¿Qué operación es equivalente a tener una resta, pero con el opuesto? Lo que repasamos en la clase anterior. El de la suma. Correcto, ¿verdad? Una resta es lo mismo que tener una suma del, en este caso será del opuesto. Ya sabemos que se trata del sustraendo, ¿verdad? Pero, correcto, aquí la operación, en la cual es equivalente, una resta es a una suma. Y aquí ya sabemos que es el opuesto, se refieren al sustraendo de esa resta original. ¿Ven? Ahora vamos con el ejercicio 13. Nos dice, divida si es posible. ¿Por qué razón nos dice si es posible? Porque nosotros cuando estudiamos la división, mencionamos que existen algunos casos donde la división no está definida. Quiere decir que no es posible efectuarla, ¿verdad? Entonces, primero observemos en esos 4 literales, A, B, C y D, ¿cuál de los 4 literales no es posible efectuar la división? ¿Y por qué razón? ¿Por qué tiene menos? Ya, divisiones con números enteros sí podemos hacer. Habían casos donde teníamos restricciones. Y decíamos que la división no estaba definida para ese valor. Sería el literal C, 0 dividido para menos 6. Ya, en este caso vamos a plantearlo de la siguiente forma. Si yo tengo 0 unidades de algún producto y yo lo quiero dividir para 6 personas, ¿cuánto le va a corresponder a cada persona? No le va a tocar nada, porque no hay, ¿verdad? 0 no es una cantidad que yo la pueda dividir en un determinado número de partes. Entonces, el resultado de eso es 0. Un valor que sí está definido y su resultado es 0. No hay ninguna restricción en cuanto a la división cuando el numerador es 0, cuando el dividendo es 0. ¿Cuál será la restricción en cuanto al 0? Pero licenciada, tenemos que encontrar las que se pueden dividir o las que no se pueden dividir. Sí, pero primero queremos identificar cuál es esa que no se puede dividir, de los 4 literales. Sería el literal A, licenciada, porque no se El puede literal dividir, A. no se puede dividir para 0. Y la. Correcto, el A, porque en este caso el 0 es el divisor o es el denominador de esta fracción y nosotros tenemos que una división para 0 no está definida, por lo tanto no es posible determinar su valor. Entonces solamente con el literal A vamos a responder que no es posible. Para todos los demás sí vamos a poder determinar un valor numérico. ¿Bien? Entonces, solamente esa queríamos identificar al inicio. Ahora sí, vamos a efectuar las demás divisiones. 5 negativo dividido para 1, ¿cuál es el resultado de esta división? 5. 5. ¿Y qué signo va a llevar? Negativo. Negativo, Negativo. correcto. Negativo. En el literal C, 0 dividido para 6 negativo, Sería 0 mismo. 0, correcto. Y en el literal D, 18 negativo dividido para 18 negativo, A 1. A 1. A 1. correcto, 1. Bien, y ahí ya tenemos el ejercicio 13. El 14 nos pide evalúe cada expresión. Es decir, desarrollar estas potencias. Primero hay una diferencia entre el literal A y el literal B. Y vamos a
explicar por qué. En el literal A, la base es 4 negativo y el exponente es 2. En el literal B, es cierto que tenemos el signo menos, pero está por delante de toda la potencia. La base es 4, el exponente es 2. Y el signo negativo se encuentra delante de todo ese valor. No es lo mismo que tenerlo encerrado entre paréntesis. Aquí sí se está especificando que la base tiene ese signo negativo. Aquí, como no se encuentra dentro de un paréntesis, nosotros sabemos que este signo se encuentra por delante de toda la expresión. Entonces, la base no lleva el signo negativo. Es todo el resultado de la potencia quien tiene ese signo por delante. Esa es la diferencia. Entonces, recordamos cuando teníamos las potencias con bases negativas. Nosotros teníamos que considerar si el exponente era par o si es que era impar para saber si ese resultado sería positivo o negativo, ¿verdad? En el literal A, 4 negativo elevado al cuadrado, ¿cuál va a ser el resultado de desarrollar esa potencia? Sería 16 negativo. Bien, es 16, pero no es negativo, es positivo. ¿Por qué razón? Si el exponente es 2, nos está diciendo que esa base, 4 negativos, se está multiplicando Sí. por sí misma. 16 negativo. Digamos, 4 negativo por 4 negativo. El producto entre dos cantidades con signos iguales es positivo siempre. Entonces, Sería, correcto, es 16. Bien, mientras que en el literal B, ahí simplemente tenemos que desarrollar el producto. 4 al cuadrado es 16. Y el signo negativo se encuentra por delante de toda esa potencia. Entonces, el signo negativo va antes de desarrollar la potencia. Y luego elevamos al cuadrado 4. Y ahí tenemos 16. Dicen, es decir, que no está encerrado como en un paréntesis, el número negativo puede que sea positivo, salga el resultado. Si no está encerrado entre paréntesis. No, ahí siempre va a ser negativo si es que hay un signo negativo delante de toda la potencia. Porque justamente aquí, si usted omite el signo, tiene 4 al cuadrado, eso es 16. Pero tiene que agregarle el signo que inicialmente se encontraba. Aquí va a depender de si el exponente es par o si es que es impar. Si aquí, por ejemplo, el exponente fuera 3, ahí tendríamos 64 negativo, porque el exponente es impar y ya explicamos qué es lo que sucede cuando se va alternando con el exponente par, impar. La potencia se va haciendo positiva, negativa, positiva, negativa. Y está relacionado con la regla de los signos en la multiplicación de números enteros. Bien. Luego tenemos los siguientes ejercicios que nos piden evaluar algunas expresiones, donde tenemos operaciones combinadas. Tenemos restas, multiplicaciones, divisiones, potencias. Aquí tenemos un valor absoluto. Bien, entonces vamos a ir resolviendo estas operaciones. En el ejercicio 15 tenemos 4 menos 3 negativo elevado al cuadrado menos 6 negativo. Entonces, aquí hay algunos de los ejercicios que estuvimos realizando en la clase anterior, ¿verdad? Dijimos que al inicio íbamos a tratar de eliminar estos paréntesis y esos signos negativos. ¿De qué forma lo hacíamos? Lo que estaba dentro lo llevábamos fuera, pero con signo contrario. Entonces, todo esto simplemente se reduce a 6. Luego, aquí podemos desarrollar esta potencia, ¿verdad? 3 negativo elevado al cuadrado, vamos ahí a tener sería 9. 9, correcto. Entonces, Menos 9. 4 Menos 9. menos 9 más 6. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de toda esa operación? 4 menos 9 y más 6. Voy a sumar el 4 con el 6 y luego restarle 9. sería 10 menos 9.
Correcto, ¿verdad? 10 menos 9. Y finalmente eso, ¿cuánto nos da como resultado? Es una resta convencional, donde el numerador es, perdón, donde el minuendo es mayor que el sustraendo. 10 menos 9, A 1. 1. A 1. Licenciada, Dígame. ¿puede ver el chat? Sí, pero no tengo a nadie aquí en el lobby. Si es que hay alguna persona en sala de espera, a mí me aparecería aquí un lobby, pero no me aparece nadie. Dice, Dígame. a mí se me borró el trabajo. Desapareció la imagen. ¿Me podría ayudar? Ok, déjame. Ya, Esa ahí. licenciada. Aunque hay alguien más a quien se le haya borrado. A mi licenciada. Me estoy descubriendo algunas herramientas de este. Licenciada, ahí no me aparece mi trabajo. Yo no le dije, pero yo estoy haciendo el Ok, ya me apareció el estudiante Aries. Ya le voy a compartirla. Gracias, licenciada. Bien, ok. Han ido resolviendo el ejercicio 16, ya han determinado el resultado. Aquí tenemos una división y una multiplicación. Pero tenemos que ver quién está siendo dividido para quién. Tenemos que el dividendo es 18 negativo y el divisor es toda la expresión que se encuentra luego del operador de división. Entonces, 2 por 3. Dígame. Menos 18, sería menos 18 dividido por el resultado de la multiplicación. Correcto, ¿verdad? Dividido para 2 por 3. Que sería 2 por Tendríamos 3. 18 negativo dividido para 6.
que saldría a 3. Correcto. ¿Y va a ser positivo o negativo? Positivo. Tenemos el dividendo es negativo y el divisor nos quedaría 6, una cantidad positiva. La división entre signos, números con signos diferentes, va a ser negativo el cociente. Entonces vamos a escribirle aquí debajo brevemente el proceso. Tendríamos 18 negativo dividido para el producto 2 por 3, 6, lo cual nos da igual a 3 negativo. Es lo que, el procedimiento que habría detrás del resultado final. Bien, en el ejercicio 17 tenemos... en el último ejercicio? Baja el licenciado un poco. En la pregunta, ahí. Dígame, estudiante Murillo. Licenciada, entonces, ya vamos a hacer el 17. sí, el 17. Ujú. Primero entonces resolveríamos la división. Que sería Licenciada, menos ¿puede bajarlo un 16 poquito? dividido Primero la división, correcto. La división y la potencia también, desarrollar la potencia. Entonces, efectuando esas primeras operaciones, ¿qué nos quedaría? 3 negativo se mantiene igual. 16 negativo dividido por 4, por menos 4. correcto, 4. Quedaría 3 negativo más 4 negativo y menos 3 elevado al cubo. Sería menos 27. Correcto. Entonces tendríamos, Entre paréntesis pondríamos el resultado de la división. correcto. Y luego resolvemos esa operación. Ahí tenemos una suma con números enteros de signos iguales y luego una resta, ¿verdad? Licenciada, ¿puede bajar un ratito? La suma de menos 3 más menos 4 tendría, sí, tendría 7. 7 positivo. Tenemos dos sumandos con signos negativos. El signo que ellos tienen en común es el signo negativo. Entonces nos queda 7 negativo. 7 negativo menos 27. Correcto. Luego esa resta la pueden expresar como una suma equivalente. Tendríamos 7 negativo más 27 negativo. Tendríamos una suma de números con signos iguales. El signo en común. Sería negativo. Correcto. ¿Y qué hacemos con esos sumandos? Sus valores absolutos los tendríamos que sumar. Disculpe, licenciada, ¿puedo ir al baño? Sí. ¿Cuál sería el resultado final? 34. Correcto. 34 negativo.
Licenciada, ya tengo el ejercicio 18. En el 18 tenemos varios signos de agrupación, ¿verdad? Hay que resolver primero lo que se encuentra dentro. Primero esa resta, luego ese resultado elevarlo al cuadrado, luego sumarlo con el 7 negativo, luego multiplicarlo por el 3 negativo, y por último resolver esa resta. ¿Cuál sería el resultado? Listen, ¿cómo colocamos el corchete? Ya, eso depende de cada teclado. Yo en mi teclado, cuando quiero escribir un corchete, tengo que cambiarle el idioma a la computadora, porque con el teclado convencional, a pesar de que ahí yo tengo una tecla que tiene un corchete, si lo presiono no me sale. Entonces yo por eso evito a veces utilizar el corchete. Igual aquí lo que estamos ingresando son las respuestas. Las operaciones auxiliares, ustedes pueden colocarlas en un cuaderno. De aquí estoy colocando estas porque son cortas. Pero aquí, por ejemplo, la primera operación que ustedes tienen que realizar es la resta, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de 5 menos 8? Tres. Correcto, ahora tenemos 3 negativo elevado al cuadrado. Luego 3 negativo elevado al cuadrado, Menos 9 saldría. Menos 9. pero es positiva. Tenemos base negativa y exponente par. Se transforma en positiva. 9. Entonces, finalmente aquí nos quedaría esto resumido a 94 menos 3 que multiplica. Sería menos 91. Tendríamos eso, ¿verdad? Luego resolvemos esta resta, menos 7 más 9. Realmente tenemos una suma de números con signos diferentes. Eso va a ser igual a 2. Quedaría 94 menos 3 que multiplica a 2. Entonces, entre la resta y la multiplicación, ¿qué operación efectuamos primero? Primero la multiplicación. Tendríamos 94 menos 6 finalmente. Lo cual nos va a dar como resultado 88.
Bien. Luego, la siguiente, aquí tenemos multiplicaciones, tenemos una potencia, incluso hasta aquí creo que ya lo hemos resuelto. No sé si en alguna lección. A mí no me Podemos- alcanzó, yo me puse abajo del ejercicio. Ok. Bien, igual, aquí lo que estamos colocando preferentemente son los resultados, solamente las operaciones auxiliares yo las voy colocando aquí. Si alguien de ustedes de pronto me tiene alguna duda de cómo, de dónde se llegó a ese resultado. Bien, entonces aquí Dicen, puede bajar a la 15. 15. Dicen, no sé si me puede ayudar de nuevo, que se me puso ahora la pantalla de cuadrito. Se me puso la pantalla de cuadrito. Gracias, Lisa. Bien, en el ejercicio 19, primero efectuamos los productos, desarrollamos las potencias y por último las sumas y las restas, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? En el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos 24 negativo, ¿verdad? 4 por 6 negativo, menos 4 elevado al cuadrado, 16, y más 2 negativo. ¿Cuánto nos da el resultado de esta operación? 24 negativo, menos 16, y más 2 negativo. Y en el denominador tenemos 3 negativo menos 4 por 1 elevado a la quinta. Entre la resta y la multiplicación, de acuerdo al orden de las operaciones, primero resolvemos la multiplicación. Pero vemos que tenemos una multiplicación de un número por una potencia. Entonces, primero hay que desarrollar la potencia. Tenemos una potencia cuya base es 1. Cuando la base de una potencia es 1, no importa cuál es el exponente, el resultado de esa potencia va a seguir siendo 1. Sería Excepto cuando el exponente es 0. Bien, entonces en el denominador tendríamos simplemente 4 por 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a 4. En el denominador nos quedará menos 3 menos 4. Y en el numerador tendríamos que desarrollar la operación menos 24 menos 16 y más 2 negativo. Listen, una pregunta. Sí. Aquí donde en el ejercicio 18, en la parte donde usted tiene paréntesis 7 negativo más 9, ¿por qué? 5 menos 8 menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado, 9. Bien, luego tenemos el resultado de esta operación. Menos 24, menos 16 y Señorita, más ¿cómo puso esa línea? 2 negativo. La línea, aquí dan clic en Draw Tools y en Line Tool. Y ahí ustedes trazan la línea donde desean. primero tendríamos que resolver la suma.
Correcto, ¿verdad? ¿Cuál será el resultado final de toda la operación que está en el numerador? Y de lo que está en el denominador. Licenciada, ¿cómo hace para ponerle la raya? Aquí en este lápiz dice Draw Tools, el segundo lápiz, no el primero. Y le da clic aquí en Line Tool. Y ahí va donde quiere trazar la línea y la dibuja. Bien, ¿cuál es el resultado de la operación? Tendría el primero, menos 24 menos 16 más menos el 2 negativo, saldría, el resultado saldría negativo, ¿verdad? Sí, negativo. Tendría 6 negativos. Y ahora, estamos sumando tres cantidades que tienen signos iguales. Lo que debemos hacer con sus valores absolutos es sumarlos. Y el signo en común es el que va a llevar el resultado. Entonces hay que sumar los valores absolutos de 24, de 16 y de 2. Dicen color, no, no veo la última parte. ¿Y cuál es el resultado del ejercicio 19? Déjame ver lo último, señorita. Los ejercicios se supone que los están resolviendo. Se supone que la semana de repaso es para que ustedes puedan ir ganando seguridad al momento de desarrollar las operaciones. Ya deberían ser capaces de poder desarrollarlos todos totalmente solos, sin guía e incluso sin ver, como si estuvieran dando una evaluación. Esa es la finalidad. A mí me falta el 19. Es lo que les estoy preguntando, ¿cuál es el resultado del 19? Menos 6 sobre menos 1. No, a ver, no. Tienen en el numerador sumas de números enteros con signos iguales. ¿Qué tienen que hacer con los valores absolutos? Tienen que sumarlos. ¿Cuál es el resultado de esa operación? Menos 42. Sí, menos 42 saldría. Ok, y en el denominador, ¿cuál es el resultado de esa operación? Menos 7. Sí, menos 7. Ok, y finalmente el resultado de esa división, menos 42 dividido para menos 7. Sala 6. Ok, correcto. Bien, yo no puedo seguir escribiendo más porque la herramienta de escribir no sé, se me ha quedado paralizada y no quiero mover nada porque de pronto se vaya a borrar algo. Pero bien, en todo caso, ya saben cuál es el resultado de esta operación. Las demás, incluso esta de aquí ya la hemos resuelto antes. En uno de los ejercicios que estuvimos trabajando en clases, está resuelta esta de aquí. En la de acá tenemos un signo de agrupación, entonces primero tenemos que resolver lo que se encuentra dentro de, y luego multiplicarle por el 6 que se encuentra afuera.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos una multiplicación, tenemos una suma y tenemos una multiplicación. Entonces, primero efectuamos las multiplicaciones y por último la suma, ¿verdad? Y todo ese resultado lo multiplicamos por el 6 que está delante de ese signo de agrupación. Aquí tenemos operaciones dentro de un valor absoluto. ¿Qué hacemos? Resolvemos las operaciones que están dentro. Menos 3, menos 4, más 2. Y esa cantidad, ese número resultante, luego le extraemos su valor absoluto. Si por ejemplo fuera 2 negativo, el valor absoluto va a ser simplemente 2, ¿verdad? Eliminamos las barras y tomamos solo el valor de ese número sin su signo. Luego lo multiplicamos por el 9, que está delante del valor absoluto, que lo está multiplicando, y tendríamos ese resultado de esta parte de aquí. Y luego vamos a restar 21 menos todo ese resultado. Bien. Ok, entonces ya los 3 ejercicios restantes, pues ustedes los pueden culminar. La intención de la actividad es que ustedes vayan tomando práctica, porque recuerden que luego de estas 2 semanas de refuerzo, lo que vamos a tener es la evaluación. Ok, entonces vamos a finalizar la clase. Nos vemos aquí el día de mañana. Les deseo que tengan una buena tarde y que pasen bien. Chao, licenciada.